Un gusto estar de nuevo con ustedes en esta edición de Rescatando Nuestra Historia. Yo soy Ignacio Telesca, soy historiador, soy docente de la Universidad Nacional de Formosa e investigador del CONICET. Hoy vamos a trabajar el tema de la guerra contra la Triple Alianza. Es un tema que para Formosa es capital, es central, porque de hecho Formosa como entidad surge como causa de la guerra contra la Triple Alianza. Es un tema que si bien es conocido, más o menos se maneja, pero es bastante conflictivo a la hora de entender por qué se produce esta guerra. ¿Por qué tres países, Argentina, Uruguay, Brasil, se alían para combatir contra Paraguay? Hay distintas explicaciones. La explicación más tradicional o la que primero se presentó sobre la mesa es la versión de los vencedores, podríamos decir. Es la civilización que combate a la barbarie. Esa idea de Sarmiento, de civilización y barbarie, o civilización o barbarie, se traduce, no es solamente un libro, no es solamente en un papel, sino que cobra vida en esta guerra. La explicación es, bueno, que Francisco Solano López y en general el pueblo paraguayo era un pueblo ignorante, un pueblo atrasado, un pueblo... Todas las características negativas que nos podemos imaginar se achacaban al Paraguay y el gobierno de Francisco Solano López, tirano, dictador, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, se decían los aliados, vamos a llevar la civilización a ese pueblo atrasado y bárbaro. Y de hecho, como la alianza ganó la guerra, entonces como que esa idea se impuso, ¿no? Claro, no solo es una causa, sino es una justificación. Bueno, hicimos la guerra para que el Paraguay sea un país civilizado. Por supuesto que esta explicación fue rápidamente también confrontada con otra, quizás podríamos decir de los vencidos, en donde se intentaba mostrar un Paraguay desarrollado, muy desarrollado, que los aliados tenían la intención de poner en orden. Decirle, bueno, hasta acá llegaste, está muy bien, se acabó. Por supuesto que esta teoría también se complementa con la idea de la participación de Inglaterra como que estuviese por detrás, como si fuese un cuarto aliado, ¿no? Y ahí hay muchas explicaciones, que con la guerra de secesión de Estados Unidos, Inglaterra se había quedado sin algodón, entonces necesitaba importar algodón y Paraguay tenía un producto importante por el cual Inglaterra estaba interesado. Entonces movilizó tanto Argentina como Brasil fundamentalmente a iniciar esta guerra contra el Paraguay. Estas serían hasta hace poco y todavía siguen vigentes las hipótesis o las explicaciones más tradicionales. Bueno, intentemos nosotros comprender por qué esta guerra contra la Triple Alianza. No vamos a entrar en los detalles de las batallas, sino la intención es intentar abarcarla en conjunto. Para eso, y para explicarlo de una manera más clara, tendríamos que volvernos para atrás, antes de la guerra. La guerra se inicia en el 64, a fines del 64, y concluye con el asesinato, la muerte del mariscal Francisco Solano López el 1 de marzo de 1870, en Cerro Corá. Es decir, es una guerra larga, fue la guerra más sangrienta en el siglo XIX, fue la guerra que provocó un descenso demográfico del 60% en Paraguay, lo cual es lo más importante entre guerras entre estados que se tiene noticia, es decir, una población diezmada, podríamos decir. O sea, es una guerra central, es una guerra importante y, como decía al principio, que para nuestra región tiene mucho sentido. Intentemos comprender el Paraguay previo a la guerra. Era una potencia.
Bueno, y esto es un tema que hay que analizarlo bien. Primero, recordemos que el Paraguay se independiza en 1811 y ya para 1813 es independiente de hecho. Es decir, ya los cónsules asumen un nuevo gobierno, una república, no quieren saber nada de Buenos Aires. En el Congreso de 1816, Paraguay no le da ninguna importancia, no manda, ni siquiera permite recibir, recepcionar la invitación a ese Congreso. Es decir, que ya desde 1811 Paraguay se cortó solo. No solo se independizó de España, también se independizó de Buenos Aires. Recordemos que la Junta de Buenos Aires en 1810 lo que quiere es asumir como capital del virreinato del Río de la Plata, en el cual Paraguay estaba incluido, quiere asumir el gobierno de todo el virreinato. Por supuesto que ciertas provincias, ciertas gobernaciones en ese momento, ya sea la Banda Oriental o ya sea Córdoba, ya sea Paraguay o el Alto Perú, le dicen no, cada uno se arregla como quiere. A partir de 1814, quien asume el gobierno es el doctor Francia, y el doctor Francia lo que va a hacer es cerrar las fronteras. Él es consciente que no hay posibilidad de comercio, pero tampoco hay posibilidad que lleguen las guerras civiles del sur, de las provincias del sur, hacia Paraguay. Por supuesto que el Río de la Plata le cobraba muchos impuestos, ¿no? Es decir, había una guerra comercial, se puede decir, o más que una guerra, un ahorcamiento de parte del Río de la Plata a los productos paraguayos. Porque Buenos Aires quería que Paraguay se integrase al gobierno del Río de la Plata. Bien, el Paraguay se mantuvo así hasta 1840, que fue cuando el doctor Francia fallece. A partir de ahí hay unos cambios en el gobierno de Paraguay. De hecho, claro, no se sabía cómo se iba a seguir. No había un heredero, no había un sucesor del doctor Francia. Al principio había un intento de que las Fuerzas Armadas hicieran cargo, pero no tiene éxito. Entonces ya en el 41 lo que se va a formar es un consulado de dos personas, Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López, que va a darse, ese consulado, una especie de constitución. Hay un gran debate si es una constitución o es un reglamento de gobierno, llamémosle constitución para entendernos, en donde hay una división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, que funciona más o menos. Recordemos que estamos viniendo de una dictadura en el sentido romano, no en el sentido militar que hoy entendemos, ¿no? Entonces, de a poquito se va armando. Quien asume la presidencia en 1844 va a ser Carlos Antonio López, que es un mandato que va a durar por 10 años y después va a ser reelecto. El tema que tenía que, es decir, todo un Estado no solo dice, bueno, yo soy un Estado independiente y punto, sino lo que necesita es que los demás lo comiencen a reconocer como tal. Por eso, en 1842, se proclama la independencia del Paraguay, con todo un acta, etc. Si bien Paraguay ya venía de independiente de 1811 o 1813, en el 42 hay un acta formal, en el cual se puede decir, acá está mi acta de independencia, por favor reconózcanme. Y de hecho, Brasil va a ser uno de los primeros a reconocerlos en 1844. Por supuesto que Brasil y lo que sería la Confederación Argentina estaban siempre en disputa, ¿no? ¿Quién tenía más poder sobre el otro? Y sobre todo, quién tenía más poder sobre los distintos estados, sea Paraguay, sea Uruguay. La cuestión que Rosas, que gobernaba la Confederación Argentina, no reconocía la independencia del Paraguay. Entonces, claro, era un problema. Era un problema porque el no reconocer la independencia del Paraguay implicaba que no había libre navegación de los ríos. Si no hay libre navegación de los ríos, los productos del Paraguay no pueden salir. La única salida que tenían los productos paraguayos eran a través del río Paraná. El río Paraguay, río Paraná, río de la Plata. El tema es que Carlos Antonio López se ve con esa dificultad. A tal punto que en 1845 crea un periódico, el Paraguayo Independiente, justamente para hacer conocer tanto a la población como a las demás potencias extranjeras el problema que tenía Paraguay con Rosas o con Buenos Aires o con la Confederación. Bien,
¿Para qué decimos esto? Porque la independencia del Paraguay recién va a ser reconocida por la Confederación Argentina en 1852. Y ahí, en 1852, es que se da un boom económico fundamentalmente. ¿Por qué? Porque todos los productos pueden ser comercializados y pueden salir por la vía fluvial. Al mismo tiempo, Carlos Antonio López, con una visión de estadista, lo que hace es crear un monopolio tanto de la yerba mate como de la madera. Es decir, que el Estado era quien compraba todo lo producido en Paraguay para comercializar afuera. Es decir, se podía comercializar la yerba internamente, pero hacia afuera solamente lo hacía el Estado. Por supuesto, el Estado compraba 10 y vendía 100. Y ahí estaba el negocio del Estado y de la manera en que el Estado empezó a crecer económicamente y la inversión que empezó a hacer el Estado de López, en todo lo que nosotros conocemos como este desarrollo industrial, con una fundición de hierro, con un astillero, con un arsenal, con el telégrafo, con el ferrocarril, que claro, si comparamos cómo veníamos a cómo estamos, había un boom, había un desarrollo. Pero claro, ese desarrollo no significaba que estuviese en un nivel al estilo Europa, ni siquiera como Buenos Aires, ni siquiera como Río de Janeiro. Era muy importante, ciertamente, un crecimiento interesante, pero hasta ahí no más. Aparte la población, que muchas veces se dice, no, la población del Paraguay era de 1.300.000 personas antes de la guerra, pues no, en el 1846 había habido un censo que daba 240.000 personas censadas. Uno puede decir, bueno, había un poquito más porque no se censaron, pongámosle 250.000, no cambia. Es decir, no era una población enorme. Por supuesto que las noticias de que había una población grande ya desde esa época se manejaban, claro, con la idea de dar a entender que el Paraguay era una potencia también demográficamente. Es decir, nadie se intente meterse en Paraguay porque hay un montón de gente que los va a matar a todos. Entonces, este es el Paraguay previo a los López, pero también previo a la guerra. No solo hubo un desarrollo económico, también hubo un desarrollo cultural. Es decir, durante la época del doctor Francia se habían cerrado todos los lugares de formación, que hoy diríamos de formación secundaria universitaria. Con Carlos Antonio López y con los cónsules ya antes, se abre la academia literaria, hay periódicos, se abren escuelas, hay lugares de formación, es decir, entran extranjeros, se abre un teatro, se proyecta una ópera, construcciones arquitectónicas empiezan a crecer con arquitectos que vienen de Italia, como Ravisa, entre otros. Ingenieros ingleses son los que se encargan de este desarrollo del hierro, del ferrocarril, de la fundición, de los arsenales. Y fundamentalmente lo que hace Carlos Antonio López es enviar becarios a Europa a formarse. O sea, no solo es un desarrollo económico, es un desarrollo social, es un desarrollo cultural. Y ya que hablamos social, ¿cómo estaba conformada la población? Bueno, era eminentemente campesina. Fundamentalmente era campesina. Y era campesina que vivía en tierra que era del Estado. Y esto es un punto que es importante. Eran minifundios fundamentalmente, pero minifundios el cual quien lo poseía era el Estado. Entonces tenían que pagar el arrendamiento mínimo, pero tenían que pagar un arrendamiento al Estado. Así estaba conformada esta población que en la década del 60 se ve venir una guerra. Hasta acá llegamos. Vamos a hacer un corte. Pero los invito a que sigamos la continuación de esta guerra contra la Triple Alianza, rescatando esta historia fascinante para la región, para el Paraguay, pero sobre todo para Formosa. Muchas gracias por estar ahí.